Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care por un mundo sin diabetes, y me da mucho gusto que estés viendo este video porque lo que tengo que compartirte el día de hoy son cuáles son esos tratamientos que sí funcionan en la diabetes y cuáles son los que te van a ayudar a revertir tu problema de diabetes. Bien, los temas que vamos a tocar en este video es número uno, ¿qué es lo que tienes que hacer para revertir tu diabetes? El protocolo tradicional de cómo tratar a una persona con diabetes. Hablaremos de la remisión como el primer paso para revertir tu diabetes. Y te mencionaré cuáles son los tratamientos que sí funcionan. Seguramente muchos de ustedes estarán preguntando a qué me refiero cuando digo que la diabetes se puede revertir. Cuando digo que la diabetes se puede revertir, estoy hablando de un paciente que tiene diabetes, que usa medicamentos, pastillas, los que ustedes quieran. Algunos de ellos usan insulina, pero que con estos tratamientos este paciente se controla tan bien que es posible ir suspendiendo de manera gradual la insulina o los medicamentos sin que tenga elevaciones del azúcar. Y cuando el paciente se mantiene al menos 3 meses bien controlado sin haber requerido medicamentos o insulina, se dice que ese paciente está en remisión. Otra de las cuestiones aquí también es cuestionar y poner en escrutinio las recomendaciones que nos han dado las diversas guías internacionales acerca de cómo tratar a un paciente con diabetes. Y ahora me voy a apoyar del siguiente esquema para revisar cuál es el protocolo tradicional de cómo tratar a un paciente con diabetes y qué es lo primero que debemos de hacer si queremos revertir el problema. Entonces, primero que nada, tenemos a una persona que le acaban de detectar diabetes y las recomendaciones actuales dicen que como médicos debemos prescribir inmediatamente tratamientos para el control de azúcar, que casi siempre en este caso se refleja como medicamentos. Y si este paciente logra controlarse con medicamentos orales, tabletas o pastillas, entonces este paciente lo más probable por la actitud actual del médico es que continúe estos medicamentos de manera indefinida. Pero también tenemos un segundo escenario en el cual estos medicamentos orales no son suficientes para ese paciente y por lo tanto está descontrolado. Y el protocolo actual nos dice que si un paciente no logra el control adecuado de azúcar con todas las terapias orales que existen, entonces tenemos que administrarle insulina para lograr reducir sus niveles de azúcar. Y en este punto se repite la misma historia. Si el paciente logra controlarse con medicamentos más insulina, entonces este paciente está destinado, de acuerdo a los protocolos actuales, a utilizar insulina de por vida. Y si el paciente no logra el control de azúcar, pues entonces hay que ir incrementando sus niveles, su dosis de insulina hasta que logre un adecuado control de azúcar. También nos han educado para creer que la diabetes mellitus es una enfermedad progresiva, unidireccional, crónica, en la cual el paciente en un inicio no batalla mucho para controlar sus niveles de azúcar, incluso puede controlarse con una sola pastilla o con dosis bajas de algunas combinaciones de medicamentos orales, pero como supuestamente se decía, la enfermedad era progresiva, eventualmente estos pacientes iban a requerir insulina. También nos enfatizaban en que un paciente que ya tenía insulina era muy difícil o imposible, incluso no recomendable, quitarle la insulina. Sin embargo, esto es totalmente falso. Cada día hay muchos más pacientes que logran controlar su azúcar de manera natural y que pueden dejar de usar insulina, incluso pueden suspender algunos medicamentos. Y este también es uno de los puntos que me gustaría enfatizar. Si la diabetes es, como decían, una enfermedad crónica, progresiva, irreversible, entonces, ¿cómo es que algunos pacientes logran dejar la insulina y logran dejar los medicamentos, no? La respuesta es muy sencilla, porque este proceso se puede revertir. Y algunos de ustedes se podrán preguntar si este paciente está bien controlado, niveles de azúcar en rango con los medicamentos de insulina que tiene actualmente, ¿por qué cambiaría de tratamiento si sus niveles de azúcar están bien? Y la respuesta es que este paciente, a pesar de que tenga niveles normales de azúcar,
con medicamentos o insulina eventualmente va a tener complicaciones, porque en la diabetes el azúcar alta no es el único problema a resolver. Hay otro problema de fondo que estos tratamientos de los cuales te voy a mencionar sí resuelven. En esta parte del video me gustaría aclarar que no es mi intención alentarte a hacer algún cambio de tu tratamiento si es que tomas medicinas o algún cambio en tu estilo de vida sin antes acudir con tu médico tratante. Y la primera intervención que tienes que hacer para revertir tu diabetes es disminuir el consumo de azúcar. No me estoy refiriendo únicamente a no comer dulces. Existen hoy en día muchos alimentos procesados que tienen sustitutos de azúcar. Puede ser que la mejor opción para ti sean las dietas bajas en carbohidratos o la dieta keto, por ejemplo, que también es muy baja en carbohidratos. Sin embargo, insisto, no hagas ningún cambio en tu alimentación sin previa valoración médica, porque estas dietas, como cualquier otra dieta, son desequilibradas. Por eso es importantísimo llevar a cabo una supervisión médica en este proceso de revertir tu diabetes. El punto número 2 es aumenta la eliminación de azúcar de tu cuerpo. ¿Cómo lo puedes lograr? Con el ayuno intermitente. El ser humano está diseñado para ayunar, tiene mecanismos naturales y fisiológicos que se activan durante el ayuno. El ayuno te va a ayudar a lograr ese equilibrio hormonal que te falta si tienes resistencia a la insulina, tienes obesidad o tienes diabetes. El ayuno intermitente va a aumentar en gran medida tu tasa metabólica para que elimines el exceso de azúcar. Número 3. Optimiza tu tratamiento farmacológico. Y aquí es bien importante que acudas con tu médico para que te ajuste los medicamentos por unas mejores opciones. Porque en la diabetes hay medicamentos que aumentan tus niveles de insulina, lo cual no es bueno. Hay medicamentos que son neutrales, ni los suben ni los bajan. Y hay medicamentos que bajan esos niveles de insulina. Esos son la mejor opción para ti. Esos son los medicamentos que te van a ayudar a revertir la diabetes. Sin embargo, puede ser que tengas alguna condición que limite su uso. Y el punto número 4 es integra los suplementos necesarios a tu plan de tratamiento. Hoy en día, por nuestro estilo de vida, alimentación y otros factores ambientales, es muy común la deficiencia de omega 3, la deficiencia de vitamina D o de magnesio, sobre todo en el paciente con diabetes que toma metformina. Esta deficiencia de oligoelementos en tu cuerpo hacen que tus mecanismos no funcionen al 100%, por lo cual la ingesta de suplementos sí está recomendada si es que tú tienes alguna deficiencia de estos oligoelementos. Punto número 5, otros factores. Por otros factores, obviamente aquí estamos hablando de muchos, pero por mencionarte dos, número 1 es el sueño. Una mala calidad del sueño aumenta la probabilidad de que tengas una diabetes descontrolada. ¿Por qué? Porque esto genera un descontrol en tus hormonas. El ayuno intermitente te va a ayudar a equilibrar tus hormonas y una mala calidad del sueño va a lograr todo lo contrario, te va a desequilibrar. El estrés o ansiedad, ¿no? El estrés y la ansiedad aumentan la producción de cortisol, la cual es una hormona, como la prednisona, que pueden aumentar tus niveles de azúcar, tus niveles de presión arterial y tus niveles de colesterol. Y hasta ahorita lo que te he comentado es el qué. ¿Qué es lo que tienes que hacer para lograr revertir la diabetes? Sin embargo, el cómo integrarlos a tu estilo de vida o a tu plan de tratamiento es trabajo de tu médico. Bien, espero que te haya gustado este video que hice para ti con la intención de compartir esta información que he adquirido con largas horas de estudio y con mi experiencia profesional. Si te gustó, por favor dale like, dale click en me gusta, suscríbete a mi canal. Estaré subiendo videos próximamente, con más información y detalles de estos tratamientos, todo lo relacionado a la diabetes y cómo puedes lograr revertir tu problema de azúcar.